Bueno, ahora cuando voy a compartir, ahí le puse la corrección del trabajo práctico 1 y también lo del repaso. Yo voy a dar esto y después empieza la teoría del ingeniero Drellismann. Entonces, Aquino, Karina y Tati, ¿se encuentra? Sí, profe, presente. Bueno, le faltó la guía. Alumnos, yo en las correcciones lo que quiero es de que tengamos un orden en la presentación de trabajos y así a ustedes también les va a facilitar cuando tengan que estudiar por lo menos de qué se trata los ejercicios. Entonces, Karina, te falta la guía donde tenés que poner eso sin observaciones visado. Arca Blácida. Arca Blácida. Aquí estoy, profe. Bueno, en ese caso, tenés que completar el trabajo práctico, María. ¿Estamos? Bueno, sí. Le quería consultar algo. Sí, sí, sí. Sobre el tema de la guía. Vio que tenemos que poner la guía primero y después el desarrollar. No sé, si yo le llego a copiar y desarrollar, ¿eso no cuenta? ¿Sí o sí tengo que poner la guía? Y mira, sería importante, pasa lo siguiente, Cristina, que eso queda en la plataforma y es un antecedente importante la presentación del alumno. ¿Estamos? Esa es la... Sí. Lo que quiero es de que si es que se va a evaluar la carrera esta de ingeniería, que por lo menos la carpeta nuestra, los trabajos prácticos de estabilidad, esté bien presentado, que esté en orden. ¿Estamos, Cristina? Bueno. Perfecto. Argañarás, Bricia. Presente, profe. Bueno. A vos, Bricia, te faltó completar el ejercicio 5. Sí. Bueno, ¿completás eso? Perfecto. Gracias, profe. Muy bien. Barrio, Silvina, Melissa. Bueno, completar ejercicio 1 y 5. Benítez, Carmina, Fabiola. Sí, profe. Bueno, guía, te falta la guía. Sería importante que puedas mejorar el escaneo y tenés que completar el ejercicio 1 y 5. La madera se comercializa en pulgadas. ¿Estamos, Fabiola? Es un tema que cuando trabajas con madera tenés que transformarla en pulgadas. Abogado José Domingo. Sí, ingeniero. Bueno. En ese caso, tenés que ponerme bueno, en los próximos trabajos me tenés que poner la guía sin observaciones, visado. Perfecto, ingeniero, gracias. Perfecto. Abogado Tatiana. Acá, profe. Bueno. En ese caso, la guía te falta. El ejercicio 5.1, revisar la elección del perfil. Lo que buscamos acá cuando yo le pongo a revisar la elección del perfil, que es el manejo de tabla. De aquí en adelante van a manejar ustedes las tablas y es este ejercicio, una de las condiciones es el manejo de tablas.
¿Estamos, Tatiana? Sí, profe. Profe, bien. los trabajos siguientes, o sea, que tenemos que entregar hoy, yo lo entregué, pero no tiene la guía. ¿Vuelvo a subir con la guía ahora o ya descargó los trabajos prácticos? No, todavía no descargué, todavía Ah, quedaban bueno, 7 horas, quedaban 7 bueno, horas. voy a volver a subir entonces con la Te voy guía. a agradecer así que queda mejor presentado. Dale, gracias, Bueno, profe. de nada. Cabana, Luis Silvestre. Cáceres, Aiton. Bueno, trabajo práctico incompleto, completar lo mismo también que Cabana. Caivano, guía falta, el ejercicio 5, falta definir perfiles, uso de tablas, completar. Cabrera, Correa, Martín. Presente, profe. Bueno. Correa, en ese caso, falta la guía. Ejercicio 5, completar el tema de perfiles. Completar y me presentás. Yo ya voy a poner en fecha cuando tienen que completar esto. Bueno, profe. Perfecto. Cosio Lautaro. Presente, profe, acá estoy. Bueno. En ese caso, la guía te falta. En los próximos trabajos tenés que ponérmelo. Sin observación, visado. En este caso, Cosio, cuando vayas al final, no te conviene hacer con pirome los diagramas. Te conviene trabajar con lápiz porque si te equivocas es mucho más fácil después corregirlo. Esa es la única sugerencia. Creo que me hiciste con pirome roja, creo. No me acuerdo muy bien. Sí, sí. Delgado, Gonzalo. Presente, profe. Bueno, en ese caso, Gonzalo, falta la guía, el ejercicio 5 sin terminar, me tenés que completar. ¿Está? Bueno, pues. Sí. Luisito, Maximiliano, Héctor nos presentó. Fernández, Damián, la guía falta. ¿Está Fernández? Sí, profe. Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Te falta la guía, en los próximos no te olvides. Escaneo malo, o sea que se me dificulta la corrección del ejercicio. De los ejercicios. La corrección del ejercicio número 5, en el tema de elegidos los perfiles, eso es lo que estoy buscando. Bueno. Un momentito, alumno. Está el ingeniero Dreliman. Un ratito, por favor. Sí, Oscar. No. Bueno, si entra sin ningún problema. Pero voy a sacar, un ratito, Oscar, espera. Sí, tenía un problema de conexión, el ingeniero ya va a entrar. Bueno, ¿estamos, Fernández? ¿Me escuchás, Fernández?
profe, gracias. Bueno, perfecto. Profe, ¿hoy no nos toca clase con usted o va a recuperar al ingeniero? No, lo que pasa que él va a recuperar ahora. Entra, yo le doy las notas a ustedes y entra el ingeniero ya. Flor, Sandro. Presente. Bueno, Profe. la madera se comercializa en pulgada. Trabajo Sí. práctico incompleto, me completás y me entregás. ¿Estamos, Sandro? Sí, profe. ¿Qué Perfecto. pasó que no me entregaste todos los trabajos? No, es que iba a dejar y después me arrepentí. ¿Qué iba a dejar? La materia. Ah. Le voy a pedir al alumno que cuando presente, decir, miren, no me alcanzó, tuve dificultad, pero vamos a ser leales porque corregir los 60 ejercicios uno por uno, yo por el bien de ustedes y ya que trabajan, vamos a ser responsables en poder corregirle con bien. ¿Estamos, Flor? Sí, profe. Perfecto. Galarza, Francisco. Presente, ingeniero. No te olvides de la guía en los próximos, sin observaciones. Buen trabajo, viste, buen manejo de tabla. Muy bien, Galarza. Gracias, ingeniero. Godoy Llanos nos presentó. Gómez Clotilde. Presente, profe. Bien, Gómez Clotilde, sin observaciones, buen trabajo. González David. Presente, profe. Bueno, en ese caso, González, te falta la guía, no te olviden los próximos. Y revisar el ejercicio 5 en la elección del perfil. El trabajo está avisado. ¿Estamos, Javier? Sí, profe. Gracias. González María Florencia. Presente, profesor. Bueno. En ese caso, falta la guía, mejorar el escaneo, buen trabajo, visado. Ojeda. Ingeniero. Sí. En ese caso, bien, Ojeda. ¿Estamos? Sin observaciones, visado. Ok, gracias. Seguimos. Olmedo. Presente, profe. Muy bien. Un momentito acá que antes que me pierda. Me pasó una hoja. Bueno, Iguri. 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 Izquierdo. Jara Axel. Presente, ¿quién? ¿Cómo? Presente. Jara. Izquierdo. Bueno, no presentaste Izquierdo. Sí, tuve un problema con el tema del escaneo, ¿no? Pero ahora le subo, buen ingeniero. No. Ya en su momento había autorizado para que levante las correcciones. ¿Estamos? Ok. ¿Estamos, Izquierdo? Sí, sí, señor. Bueno. Gracias. Jara, Axel, nos presentó. Cristina, Jara, nos presentó. Cogut. Sí, ingeniero. Bueno. Cogut, visado, te falta la guía, no te olvides en las próximas, sin observaciones. Sí. No sabía lo de la guía, disculpe. Lesme. Ahora. Lesme.
Lescano, Agustina. Presente, profe. Presente. Muy bien, muy bien Lescano. Sin observaciones, muy bien. Bueno, gracias, profe. Perfecto. Medina Daniela. Presente, profe. Bien. El tema de los perfiles en el ejercicio 5, Daniela, fíjate, está sobredimensionado. Es el único error que pude apreciar. Bueno, profe, gracias. Mesa, Presente, ingeniero. Alexis. Bueno, le falta la guía, mejorar el escaneo y también el mismo tema, está sobredimensionado los perfiles. Eso es un tema difícil porque te puedes equivocar después en el examen. ¿Estamos? Estamos, profe. Muy bien. Mesa, Axel. Presente, profesor. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Bueno, nos presentaste. Mario Mesa. Mario Mesa. Núñez, Rubén Darío. Estoy tomando asistencia también, alumno. Ojeda ya le di. Olmedo, también ya le di la respuesta. Otazú. Presente, profe. Bien, Otazú. Tenés una manera de aplicar la constante. Y bueno, pero te salen los resultados. Eso, fíjate, en los valores tenés que aplicar la constante, porque así no te equivocas. Puedes verificar. Bueno, profe. Gracias. Bueno, está avisado el trabajo, así que. Paredes. Presente, ingeniero. Presente, ingeniero. Perfecto. Falta la guía. El ejercicio 5, revisar la elección de perfiles, visado. Parola. Perfecto. Parola. Presente, ingeniero. Bueno. Guía bien, buen trabajo, sin observaciones, visado. Gracias, ingeniero. De nada. Parolini. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. El tema Parolini, falta guía, escaneos malo, imposible de corregir, trabajo incompleto. ¿Qué pasó que me entregaste incompleto el trabajo? No pude realizar el punto 5, Bueno, pero voy a completar y se lo voy a entregar de manera ya correcta. voy a poner, eso ya voy a poner la fecha en su oportunidad. ¿Estamos? Está, ingeniero. Así se van ordenando, entreguen lo de hoy y después ya voy a... Perfecto. Pasa Adrián. Puyol. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Te falta la guía y trabajás con 2 decimales, ¿viste? No Ok. trabajes, pones como 8 decimales, ¿viste? Se complica. ¿Estamos? Total, Sí. por más decimales que te ponga, igual te va a resistir o se te va a caer la estructura. ¿Estamos? Dale. Está Gracias. avisado. De nada. Reynoso nos presentó. Rolón Eva Susana. Presente, Rolón. ingeniera. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Bien. Tenés la guía. Falta completar el ejercicio 5. La madera es en pulgada. ¿Estamos? Bueno, ingeniera, muchas gracias. De nada. Rolón Joaquín. Presente, profe. Bueno, en ese caso, te falta la guía, completar el ejercicio 5, el de la madera. ¿Estamos? Sí, profe. Muy bien. Salcedo. Salcedo. Salina Diego nos presentó. Salinas Norma nos presentó. Sanabria Andrea. Bueno,
En ese Sanabria, Andrea, la guía sí, la madera se comercializa en pulgadas, sobredimensionado, te faltó definir el coeficiente de seguridad, pero está avisado. ¿Está? De nada. Jorge Sanabria. Presente. Guía, sí, buen trabajo, sin observaciones, Sanabria. Gracias. Keffler no presentó. Soria Camila. Presente, profe. Bueno, si podés mejorar el escaneo y tenés que corregir el ejercicio 5, está incompleto. ¿Está? Ok, profe. Sí, Perfecto. profe. Gracias. Sosa Urquiza, perfecto. Sosa Urquiza no presentó. Sotile no presentó. Sugasti no presentó. Presente, profe. ¿Quién es que habla ahí? Subasti. ¿Qué pasa? ¿No presentaste? Sí, no, error con la fecha y eso. Bueno. Vargas. Santiago. Sí, profe. Bueno, te falta la guía. Ejercicio 5, definir sección de la estructura de madera y coeficiente de seguridad. Bueno. Villalba, Karina. Villalba, Karina. Sí. Perfecto. ¿No presentaste? Sanín Francisco. Sanín Francisco, Franco. Presente, profe. Perfecto. Ejercicio 5, coeficiente de seguridad. Te faltó elegir con cuál de todos te quedabas, pero está avisado el trabajo. ¿Estamos? Listo, profe. Sí, sí. Gracias. Bueno. El tema también está las correcciones del trabajo de repaso, alumnos, también. Lo hice eso para que vean cada uno dónde está parado. Hay ejercicio. Ahora empiezo a comentarle el trabajo práctico de repaso. Hay trabajos muy buenos y hay otros trabajos que le falta. La intención del tema de repaso era para que ustedes puedan ubicarse cada uno en la situación, porque aparte eso les sirve para ver dónde están, en qué condiciones están para rendir aquel que todavía no rindió estabilidad 1. Ahí están lo que tiene que mejorar el trazado de diagramas, equilibrio de nudos. Cada uno tiene la observación de la situación del trabajo. Profe, le hago una pregunta. Sí. Cuando mandamos la corrección, cuando nos habilite, obvio, ¿mandamos solamente lo que nos remarcó o mandamos todo de nuevo? No, todo de vuelta, ordenada la cosa, porque a alguno le falta la guía. Escúcheme, le vuelvo a repetir a aquel que recién ingresa. La intención nuestra en estabilidad 2 es de que sea la presentación, cuando se tenga que evaluar, tengamos la posibilidad de que entren y que se fijen el nivel de trabajo de los alumnos. Hay trabajos muy buenos, alumnos. Hay trabajos muy buenos. Y bueno, eso es importante. Cuando es bueno, es importante mostrarlo. Bueno, ingeniero Drelliman, lo dejo con los alumnos. Yo ya le tomé asistencia. Así que... No sé qué alcanzaste a... No, empezar, no. Completo, empezar el Bueno, tema tuyo perfecto, completo. perfecto. Oh, Bueno, perfecto. alumnos, lo dejo con el Gracias. ingeniero. Gracias, Mario. De nada. Te dejo entonces, Oscar. Sí, Y sí, mañana voy a entrar un poquito más tarde, ¿viste? Para acompañarte. perfecto, perfecto. Listo. Hasta luego, alumnos. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.
Sí. Solamente levanto un poquito. Sí, bueno, el tema que vamos a ver corresponde a la flexión, a la solicitación de flexión que ustedes ven en la parte de estática, en la parte de estabilidad 1, ya han visto, corresponde al MQN, al M en este caso, que es la flexión. En este caso analiza una viga, un sólido de sección constante, que está sometido a determinadas condiciones de vinculación y cargas genéricas. Es un estado de cargas cualquiera, arbitrario, momentos, cargas aisladas como P1, P2 y momentos. Si consideramos una sección MM cualquiera, intermedia de la pieza, y trazamos, la cortamos con un plano pi, aislamos y la ponemos en forma aislada, como se ve a la izquierda en la figura 6.2, para establecer el equilibrio, si se puede correr un poquito más para... Si la sección MM corta idealmente con un plano pi, corta transversalmente el cuerpo, el sólido, y se aísla la sección, para establecer el equilibrio, trasladamos al baricentro de la sección las acciones actuantes sobre la pieza. En general, aparece una resultante de fuerzas que está identificada con la letra R en este caso, con una orientación cualquiera, y la resultante dibujada como un vector convencional M. Es convencional porque el vector M actúa en el plano normal al de la resultante, al de la fuerza convencional, ¿no? Es un vector que es normal al plano donde actúa la acción R. En general, aguanta un poquito. En general, esto se puede expresar un poco más. La siguiente. En general, se puede descomponer la resultante R en dos componentes identificadas acá en la figura, como la letra R' y RZ, donde R' tiene una orientación cualquiera y da origen a la fuerza, a las fuerzas cortantes que pueden ser con sentido de QX o QY. Puede tener una inclinación en el plano cualquiera, y la resultante RZ, que está orientada según el eje Z de la pieza, da origen al esfuerzo normal en la sección transversal de la pieza. También, de la misma manera que se analizó la resultante de acciones concentradas, R, se puede analizar la composición de momentos, M, que puede tener una componente MZ en el sentido del eje Z, o M', que también puede, como tiene una orientación cualquiera, puede tener componentes en MX o en MY. MZ actúa según la dirección del eje Z y actúa el momento en el plano normal. O sea, en este caso estamos empezando el análisis y vamos a empezar por flexión y gradualmente vamos a ir ampliando y llegando a estados compuestos más complejos. Este es un estado de cargas arbitrario, donde aparece un diagrama de cargas cualquiera, un estado de cargas cualquiera PQ, y un diagrama MQN convencional de estabilidad.
La sección no es una sección de forma cualquiera, no tiene ejes de simetría. La carga Q actúa según el plano de fuerza F, pasa por el baricentro, obviamente, aparece por momentos, un vector convencional, y aparece identificado con la letra M y con la letra epsilon, que corresponden a eje neutro y plano de carga que ya vamos a ver. Son ejes principales de inercia en realidad. El eje se entiende por, a ver, voy a recordar un poquito. Ejes principales de inercia son ejes que actúan en planos donde las tensiones son principales de inercia, tensiones principales de inercia. Tienen que recordar un poquito conceptos de inercia en realidad 1. F ya vimos que es el plano del eje de carga, que puede o no coincidir con el plano de momentos principales de la sección. En el caso de la flexión, aparecen distintos esfuerzos según la combinación de esfuerzos actuantes en la pieza. Yo voy a empezar de abajo, la sección M, donde el momento, de abajo para arriba, donde el momento es distinto de 0 y el esfuerzo normal es 0. Ese caso donde actúa solamente momento flector, M, y distinto de 0, se conoce como flexión pura. Si el plano de cargas coincide con el eje principal, la flexión es pura, recta o normal. Si el plano de cargas no coincide con el eje principal, la flexión es pura, oblicua. Repito, tiene que aparecer solamente momento flector, no tiene que existir ningún otro esfuerzo. Si al momento flector le agregamos el esfuerzo de corte, siguiendo de abajo para arriba, Q distingue como flexión simple. Si F, el eje principal, coincide, si F coincide, el plano de carga coincide con el eje principal, la flexión es simple, recta o normal. Y si F, el plano de carga, no coincide con el eje principal, la flexión es simple, oblicua. Y por último, cuando aparece momento, el esfuerzo M es distinto del 0 y también el esfuerzo normal es distinto de 0, la flexión es compuesta. Lo mismo que los casos anteriores, cuando el plano de cargas coincide con el eje principal, la flexión es compuesta, recta o normal, y si no coincide es flexión compuesta oblicua. Bueno, el momento de inercia ya es lo que les acabo de mencionar. Para el primer caso donde solamente vamos a tener en cuenta el momento, el esfuerzo del momento flector, el momento solamente, no existe ningún otro tipo de esfuerzo combinado, tenemos el caso de flexión pura, que puede ser recta o normal. En este caso es una viga que está simplemente apoyada, tiene dos cargas estáticas concentradas, que están actuando a una distancia A de cada apoyo, donde el diagrama de solicitaciones está más abajo, es variable el momento flector hasta la carga P y es constante entre cargas, y vuelve a ser variable en el extremo V, apoyo V sería. Y el esfuerzo cortante también está expresado ahí en la figura 6.5. Para este caso es una sección trapecial, es simétrica. F coincide con el eje principal en este caso, y P está actuando sobre el plano de cargas F. Obviamente el momento MX está dibujado convencionalmente como un vector. Las cargas anteriores generan un estado tensional
que generan un estado tensional en una sección cualquiera, si analizamos en una sección cualquiera, en una sección cualquiera y en un punto cualquiera de la sección transversal. La sección que se toma acá es una sección MM cualquiera, y la sección diferencial de omega, que aquí en la figura dice diferencial W, es equivalente a diferencial de omega, la sección elemental. Diferencial de omega es W acá, diferencial de W. Tiene el estado tensional, obviamente genera una tensión normal, sigma Z, que aparece en la figura como SZ, y aparecen esfuerzos cortantes en la sección transversal, como TZI o TZX. El SZ es sigma, equivalente a sigma normal, paralelo al eje Z. Como para que se cumpla la condición, se deben cumplir que la tensión, el esfuerzo normal es cero en este caso. Digamos, estamos tomando la sección entre la aplicación, los puntos de aplicación de la carga concentrada, donde el momento flector es constante, es cero, y no existe ningún otro tipo de esfuerzo. El esfuerzo normal, que sería equivalente al sigma Z, que en la figura está dibujado como S, sigma Z por diferencial de omega, que en la figura aparece como diferencial W, que está tomada la figura de un texto que tiene nomenclatura inglesa. Son equivalentes sigma Z y diferencial de omega W y SZ. El esfuerzo normal tiene que ser cero. El producto del área elemental por la tensión constante que actúa en la sección transversal tiene que ser cero. El esfuerzo cortante ZX por diferencial de omega en la misma sección, que equivale al esfuerzo de corte Q según el eje X, cero, lo mismo que el QI, que tiene que ser también cero. El producto de TZX por diferencial de omega por I y TZI por diferencial de omega por X momentos respecto al eje Z tiene que ser cero, que es el momento torsor también. Es el momento torsor que actúa en la sección transversal. El MI, el momento, sigma Z por diferencial de omega por X, de acuerdo a las nomenclaturas que están en la figura, tiene que ser cero también, y el único esfuerzo que está actuando correspondiente al momento de momentos flectores, M, es MF, momento flector, o MX, es sigma Z por diferencial de omega por I, es igual a MX y es el momento flector que actúa en la sección. Estas son las solicitaciones en forma genérica que están actuando en la sección transversal de esta pieza en un punto cualquiera de la sección, bajo la condición siempre de equilibrio. Reiteramos, todas las resultantes de esfuerzos cortantes como normales y momentos son nulas, salvo la del momento flector MX, en este caso. Para establecer una relación entre las tensiones y las solicitaciones exteriores, se deben plantear condiciones de deformación. Al cargar la viga, esta se deforma. El eje Z, originalmente recto, experimenta una ligera curvatura que se conoce como elástica, línea elástica o elástica simplemente. Vamos a hablar más adelante cuando veamos deformaciones, que vamos a estar hablando de este tema de elástica. Los puntos sobre el eje representativo de las secciones experimentan traslaciones pequeñas, verticales. Dichos desplazamientos pueden considerarse como vertical, básicamente.
lo cual significa que la viga no modifica su longitud. Para el común de las vigas podemos o vamos a establecer de ahora en más una relación, salvo que se aclare lo contrario, una relación de luz de la viga a altura de la viga, L sobre H, aproximadamente igual a 10 o mayor a 10. Para esta situación, es válido tomar la siguiente consideración. De la viga toma 2 puntos, 2 secciones, 1, 1, 2, 2, se ve en la figura 6, 7. Toma 2 secciones, 1, 1 y 2, 2. Y en el tramo central, y alejadas, esto también es importante aclarar, alejadas de los lugares de apoyo de aplicación de las cargas. En correspondencia con las secciones adoptadas, dibujamos en el lateral 2 líneas rectas transversales que se ve en la figura 672 con líneas pintadas. En la medida que se carga la viga, las líneas pintadas continúan siendo rectas, ya no son paralelas, se van curvando, se van inclinando hacia el centro de curvatura O en la figura, ya no son paralelas entre sí, tienen un giro relativo y coinciden en el centro de curvatura de la viga O. Esto significa que las secciones originalmente planas y normales al eje de la pieza se mantienen planas y normales a dicho eje, que pasó de su posición recta de rectas paralelas a la forma de una curva elástica que si prolongamos hacia la parte superior coinciden en el centro de curvatura o de la curva elástica. En base a lo expuesto, se pueden admitir las siguientes hipótesis, que son hipótesis generales en la flexión. Primero, después de la deformación, cada sección transversal se conserva plana y normal al eje deformado, que se conoce como la hipótesis de Bernoulli-Navier. Las secciones siguen siendo planas, pero normales siempre al eje de la viga deformado. ¿Ves? En la deformación, unas fibras del sólido se acortan y otras se alargan, existiendo entre ambas capas una capa de fibras que no sufren variación. Dicha capa se conoce como zona o capa de fibras neutras. Para aclarar, cuando hablo de capas, se entiende del tramo que estoy analizando de una sección paralela, en este caso diferencial de Z, paralela al eje Z. Son pequeñas capas horizontales, en este caso paralelas al eje Z. C. Las deformaciones que se producen en las fibras están comprendidas dentro del campo de validez de la ley de Hooke. O sea, estamos hablando dentro del campo elástico. Todas las consideraciones que estamos haciendo tienen validación solamente donde tiene validez la ley de Hooke, o sea, el campo elástico. Al mantenerse planas las secciones, no pueden originarse distorsiones en los elementos de la misma, y en consecuencia, por ser tau, el esfuerzo cortante igual al módulo de elasticidad transversal por la distorsión, como la distorsión es igual a 0, no existen tensiones tangenciales. A esto se refiere que las secciones se mantengan planas, porque el no mantenerse una sección plana significaría que aparecen alaveos de la sección que manifiestan esfuerzos diferentes al que estamos considerando. En este caso, no existe esfuerzo cortante, no existe distorsión, no existen tensiones tangenciales. Para encontrar una relación entre tensiones normales y el momento, analizamos el comportamiento de una fibra genérica de la porción definida entre las secciones
1 y 2. En este caso, llamamos diferencial de phi al giro relativo de las secciones 1 y 2. De las secciones 1 y 2. Diferencial de phi que se ve, bueno, acá en la figura aparece como diferencial de f, pero es diferencial de phi, es un ángulo elemental que es el que giran convergiendo hacia el centro de curvaturas las secciones planas 1 y 2. O es el centro de curvatura al cual coinciden las piezas deformadas, los ejes de las piezas deformadas. Rho es el radio de curvatura de la capa de fibras neutras. Es la línea de fibras que no se deforman, no se acortan ni se alargan. En este caso aparece como la longitud ED definida y que corresponde a las capas de fibras neutras sin deformación, sin esfuerzo. MM es la capa de las fibras neutras y N estaría siendo identificada como la sección de las fibras que voy a estar considerando a una determinada distancia de las fibras neutras. En este caso, a una distancia I. AB, si trazamos una paralela desde el centro O hasta el punto A, si trazamos una paralela por el punto D, tengo el punto DB, de tal forma que la distancia ED es igual a la distancia AB, igual a la distancia AB. Si lo asimilamos, cosa que en el campo elástico, por la pequeñez de las deformaciones, se puede hacer como una similitud de triángulos, tendría que la distancia ED es al radio ρ, la base es a la altura en un triángulo, como BC es a la distancia I. El lado DB es paralelo al lado AE. Entonces la distancia AB es igual a la distancia DE. De esa manera queda que la relación entre BC a AB, lo mismo que la distancia a las fibras I es a ρ. Despejando por relación de triángulos, despejando, me queda que la distancia BC, la relación de la distancia BC a AB es a la relación I, distancia a la fibra que estoy considerando, a ρ, la distancia al centro de giro. La relación BC-AB es el alargamiento de la fibra por unidad de longitud. O sea, las fibras originalmente tenían una longitud deformada. En la parte inferior hay un alargamiento de las fibras. La fibra se alargó y tiene una distancia AC. Por la relación anterior, por la paralela que trazamos, la distancia AB es igual a la distancia DZ. Representa BC sobre AB, es el alargamiento epsilon que ya vimos cuando analizábamos la ley de Hooke. Es el alargamiento específico o unitario, que en este caso epsilon es igual a I sobre ρ por la demostración de arriba, un poco más arriba. Además, por la ley de Hooke, como sigma es igual a epsilon por E o epsilon es igual a sigma sobre E, resulta que sigma z, la tensión normal en el sentido del eje Z sobre E, pasa a ser I sobre ρ, distancia I a las fibras que se consideran distancia al eje neutro, y ρ radio de curvatura. Por lo cual resulta finalmente que la tensión sigma Z es igual a módulo de elasticidad longitudinal o módulo de Young sobre ρ por I. La relación E sobre ρ son constantes,
E es constante típica del material y ρ es la curvatura, como el momento, la solicitud del momento eflector es constante en el tramo que estamos considerando, ρ también es una constante, una curvatura constante. De este modo, se puede poner que sigma z es igual a una constante por i. La única variable de la ecuación 6.1 es la distancia i a las fibras que se están considerando. Distancia de la fibra al eje neutro. De acuerdo a esta última expresión, la variación de la tensión normal será lineal y directamente proporcional a la distancia a las fibras o al eje neutro, determinado en la sección como eje neutro MM, en este caso, o NN. Las deformaciones axiales, epsilon z, se acompañan por deformaciones transversales, epsilon x, debido a lo que conocíamos como el efecto de Poisson, deformaciones que son inversamente proporcionales. Si hay un alargamiento, hay un estrechamiento transversal, y viceversa. Las deformaciones de alargamiento por debajo del eje neutro tienen deformaciones de acortamiento. Por encima del eje neutro, lo contrario, si es una deformación transversal despreciable, ya no se tiene en cuenta al calcular el momento de inercia de la sección. Para determinaciones que nos interesan a nosotros utilizando expresiones de la estática o de estabilidad 1, hacemos análisis de equilibrio de secciones. Para determinar la ubicación del eje neutro, hacemos una sumatoria de fuerzas según el eje Z igual a 0. Esfuerzo normal. Según el eje Z hay tensiones normales, esfuerzo normal igual a 0. De esta manera, la integral de sigma Z por diferencial de omega tiene que ser igual a 0, simplificando y sustituyendo expresiones que ya vimos en la ecuación 6.1, finalmente E sobre ρ por I por diferencial de omega, como E sobre ρ es constante, me queda E sobre ρ por la integral de I diferencial de omega, tiene que ser igual a 0. La única posibilidad para que esta expresión sea igual a 0, como E sobre ρ son constantes, tienen valor y no varían, la única posibilidad de que sea 0 es que la integral de I por diferencial de omega al momento estático respecto al eje Z sea 0. Y para que esto ocurra, el eje neutro tiene que ser baricentro. O sea, la resultante tiene que estar determinada, proyectada sobre el eje neutro. La resultante, según el eje Z, tiene que ser igual a 0. O sea, N es igual a 0. Para la condición de momento MI igual a 0, sigma Z por X, diferencial de omega igual a 0, simplificando, sustituyendo, resulta que como tiene que ser igual a 0, E sobre ρ por I por X, la integral de I por X diferencial de omega igual a 0. Como E sobre ρ sigue siendo una constante, la integral de IX diferencial de omega igual a 0. O sea, el momento, el eje con el momento de inercia simultáneo sobre o respecto de un eje tiene que ser igual a 0. El eje neutro y el plano de cargas son direcciones o ejes conjugados. El momento de inercia centrífugo respecto o simultáneo respecto de estos dos ejes tiene que ser igual a 0. Sabemos que el eje neutro pasa por el baricentro. Sabemos que la dirección que forman el plano de cargas o el eje de cargas y el eje neutro son direcciones conjugadas. Por la condición mx igual a 0,
Por la condición de que mx es igual a 0, hacemos la integral de sigma zi diferencial de omega, que es igual a mx, momento flector, para ustedes analizando con la nomenclatura de estabilidad 1, es igual a la integral de e sobre rho por i al cuadrado diferencial de omega, o sea, es e sobre rho por el momento de inercia de la sección respecto del eje neutro. E sobre rho de la expresión de más arriba deducida cuando encontrábamos de que la tensión variaba linealmente, obtenemos que E sobre rho es igual a mx sobre in, y acá resulta, un poquito más arriba, resulta finalmente despejando de ahí que sigma z es igual a mx sobre ix por i. Esta se conoce como la ecuación fundamental de la flexión, expresa la relación del estado tensional y de la característica geométrica de la sección, expresadas en jx o ix, y el estado tensional sigma z, en función de el momento o esfuerzo flector que está actuando en la sección que estamos considerando, y a una distancia i del eje neutro cualquiera, variable con la distancia linealmente con la distancia i. En el caso de la figura trapezoidal simétrica, donde uno de los ejes de simetría o ejes principales coincide con el plano de cargas, aparece el diagrama de tensiones. Y como tiene distancias máximas a los extremos de la figura trapecial, hay tensiones sigma 1 y sigma 2 variables diferentes, siendo nula, 0, donde no hay distancia, o sea, en el eje neutro, tensión 0 y cambio de signo. Si arriba está comprimido, tiene tensiones negativas, y si abajo se tracciona, tensiones positivas, o viceversa, según el estado de carga, ¿no? Sí. Bueno, acá la expresión que está en la ecuación 6.2, que está 6.4, de las 6.2 que se pone en la 6.4, 1 sobre rho igual a mx sobre ejx, no es otra cosa que la expresión de la curvatura del eje de la viga, expresada en función del momento, la solicitación, momento flector, del módulo de elasticidad y el momento de inercia, que depende de las condiciones geométricas de la pieza. Bueno, acá analiza una relación de proporcionalidad, es directamente proporcional la curvatura al momento flector solicitante e inversamente proporcional al producto de E por I, que se conoce como rigidez a la flexión. Expresa de alguna manera la resistencia que opone una pieza determinada a deformarse según el momento solicitante. Se llama rigidez a la flexión porque si ustedes se fijan, para mantener la relación mx sobre E por I constante, si mantenemos constante, yo puedo aumentar el momento solicitante mx aumentando la rigidez a la flexión. Aumentando la rigidez a la flexión puede absorber más momentos flectores o flectantes de la pieza. Por eso es un poco el nombre de rigidez a la flexión. Bueno, acá se conoce como el módulo resistente para establecer procesos de dimensionamiento. En la fórmula de tensión podemos ver que todos los puntos de la sección con la misma ordenada y la misma fibra
tendrán iguales tensiones, se mantiene constante para una distancia igual respecto del eje neutro, siendo mínimas y máximas en los extremos, donde las distancias a las fibras sean más alejadas o menos alejadas, máximas o mínimas. En general no suele hablarse de tensión máxima o mínima, sino de máxima tensión de tracción y máxima tensión de compresión. Sí, un poco más. Acá analiza el diagrama de tensiones, donde hay tensiones sigma 1, diferentes hace un análisis sobre materiales que tengan igual resistencia a la tracción o a la compresión. Y hace el siguiente análisis. M, sigma 1, M por momento de inercia Jx por C1, que es igual a el momento de inercia sobre W1, W1. Lo mismo al otro extremo, sigma 2 es igual a M sobre W2, donde W1 y W2 resultan ser cocientes entre el momento de inercia de la sección transversal respecto del eje X y la distancia de dicho eje, la fibra más alejada de la sección, se llaman módulos de momentos resistentes. La relación del momento de inercia a las distancias extremas de una sección determinada se conocen como módulos de momentos resistentes. Utilizando el concepto de módulos de momentos resistentes, pueden distinguirse materiales cuya resistencia es la misma a la tracción y a la compresión, y aquellos materiales que no tienen igual resistencia en la tracción y en la compresión. Para el primer caso, cuando sean iguales, de igual resistencia a la compresión y a la tracción, el momento máximo, utilizando la fórmula de Navier, es igual al momento sobre el módulo resistente mínima. Se toma el mínimo valor del módulo resistente. Tiene que ser igual a la tensión admisible, menor o igual que la tensión admisible, sigma admisible, y de acá se obtiene el valor del sigma mínimo o módulo resistente mínimo que vamos a utilizar para dimensionar la pieza. El módulo resistente mínimo es el mínimo de W1 o W2, según como sea el caso. En el segundo caso, cuando no tienen igual comportamiento en la compresión y en la tracción, W1 es igual a M sobre sigma 1 es igual a M sobre W1 menor que sigma 1 admisible, si tienen tensiones admisibles diferentes, en este caso, y de ahí se saca el módulo resistente 1 o el módulo resistente 2 en las fórmulas 6,6 y 6,7, y un poquito más. En el primer caso, dice una acotación, conviene que la sección sea simétrica de manera que W1 sea igual a W2, con lo que puede llegarse prácticamente a valores iguales de tensión admisible, tanto en las fibras superiores como en las inferiores. Si la pieza no es simétrica respecto al eje neutro, una de las dos fibras extremas no es aprovechada integralmente, obviamente, ¿no? En el segundo caso, vale todo lo opuesto al anterior. En general, sería recomendable una sección no simétrica de manera de aprovechar tensiones máximas, tanto en las fibras superiores como en las inferiores. Y bueno, da después ejemplos de módulo resistente, o sea, el cociente entre el momento de inercia y distancias a las fibras extremas más alejadas para distintas secciones que varían en función de la geometría de la sección transversal. Sí. Sección rectangular, rectangular. Sí, sí, sí. Circunferencia, triángulo, etcétera, ¿no? Tienen distintos valores, bueno, y también da una aplicación para el caso de perfiles, sí, para el caso de perfiles.
Bueno, después aparece un concepto de brazo de palanca elástica. Obviamente, en una sección como la que estábamos analizando, que tiene distancias a las fibras superior e inferior diferentes, C1, C2, aparecen un diagrama de tensiones variables linealmente, de sigma 2 a sigma 1, pasando por 0 en el núcleo central, y con diagramas triangulares de esfuerzos de solicitación normal. Básicamente, un poco el resumen de todo lo que van a encontrar acá en la expresión es que estos diagramas dan como resultante una fuerza N' en el caso de la parte superior y un esfuerzo normal N en la base inferior. O sea, estos diagramas dan resultantes de esfuerzos normales proporcionales al área de estos triángulos, base por altura, ¿no? Para ambos casos, teniéndose aplicados en el baricentro de cada sección triangular, resultantes de esfuerzos normales, según sean de tracción o compresión, N' y N. Obviamente, la separación de estas fuerzas están separadas por un brazo de palanca Z, que es lo que se conoce como brazo de palanca elástico. Analíticamente, sí, un poco más. Analíticamente se puede calcular de esta manera en la sección. El resumen básicamente es: el brazo de palanca elástico se calcula como el cociente entre el momento de inercia respecto del eje X y el momento estático de la media sección con respecto al mismo eje, o sea, eje neutro, que es la distancia Z, como se conoce al brazo de palanca elástico. O sea, S1 sería el momento de un área respecto del eje neutro. Ese es el momento estático. También da ejemplos de brazo elástico. El brazo elástico se utiliza mucho, van a utilizarlo mucho en las aplicaciones de hormigón. Cuando ustedes vean hormigón armado, van a utilizar mucho el concepto de brazo elástico de palanca. Por supuesto, como estamos trabajando en el campo elástico, siempre hay una relación de proporcionalidad biunívoca de tensión y deformación, de forma tal que si yo ceso la aplicación de un esfuerzo, también tiende a recuperarse la deformación, como si se hubiera acumulado la deformación como una energía elástica de deformación, igual que ya vimos en el caso de esfuerzo normal. Para este caso, bueno, es el mismo concepto que utilizaron de fuerza U, energía unitaria de deformación. Sigma por epsilon sobre 2 representa el área triangular debajo de la línea elástica de una curva o de cargado o de ensayo de una barra de tracción simple, ¿no? Básicamente, bueno, hace transformaciones después, utiliza cosas que ya vimos en la flexión, un poquito más. Básicamente, un poquito más. Ahí. Básicamente, el resultado va a ser, yo hago un trabajo, yo genero un trabajo cuando aplico fuerzas. Para el caso de un par, una cupla, un momento, la energía o el trabajo se mide por un medio del valor del momento que se aplique por el giro angular que se genera por esta aplicación o este par. Eso me genera el trabajo del par, o sea, la energía del par también. Transformando términos del trabajo de un par, ustedes pueden encontrar ese término en este análisis o también de la
mecánica racional clásica, trabajo de un par o de un par de fuerzas o de un par o momento. Y en este caso, la energía de deformación total es igual a U, que integrando los términos anteriores es momento al cuadrado sobre 1/2 del momento al cuadrado sobre E por I por L. Sí, un poquito más. También se puede encontrar acá, utilizando el concepto de trabajo de un par o cúpula, que es igual a M por tita, que está dibujado acá. Es el mismo concepto de la mecánica racional que se utiliza para trabajo cuando se aplica un par de fuerzas, una cúpula. Se puede obtener un valor para la rotación angular que generó la aplicación de ese par. Este es el valor, cualquier expresión que se requiera respecto a la energía de deformación, para la flexión se pueden obtener de esta fórmula en la expresión 6.11. El tema siguiente está apareciendo en la figura 6.13, corresponde a una flexión recta en secciones de dos materiales. Ya, esperen un segundito que ya les explico esto. Disculpe. El caso de la flexión recta, cuando ocupamos secciones con dos materiales, doble capa de materiales de diferentes características, habitualmente ocurre cuando se utilizan en forma práctica distintos materiales, como por ejemplo la madera, una viga de madera que se quiere modificar para soportar mayores cargas, por ejemplo, con una aplicación metálica, acero o hierro, en la parte inferior o superior, o inferior y superior simultáneamente. Para analizar con los mismos elementos que yo ya vi acá en la flexión, el método que ustedes lo van a mirar y lo van a poder entender es el método que se utiliza, se llama de la sección transformada. En vez de utilizar una sección como la que aparece en la figura 6.13, que tiene un ancho V y tiene una capa, una planchuela de metal abajo, en la base de la sección de la viga de madera, se hace una transformación de la sección modificando el ancho de la viga de madera por un producto NV y considerando que la sección es de un solo material. Tiene un ancho NV en la base y un ancho V en la parte superior, en el espesor de la planchuela que se está adhiriendo a la sección de madera. Por supuesto que este agregado modifica las tensiones y el diagrama de tensiones que se tiene que recrear. En resumen, se aplica la misma
fórmula de la flexión, solamente que hay que considerar una base modificada para unificar la sección. Y aparece esta sección como T invertida en la figura 613, de base NB y de superficie de ancho superficial superior V. Y se aplican las mismas fórmulas de la flexión. Un poquito más. Se ocupa la fórmula de Navier, la ley de Hooke, se utiliza, se determina la relación N en función de los módulos de elasticidad de la madera y el metal eventualmente, que es el N que ustedes van a utilizar para homogeneizar flexión, la sección. Y ocupan las mismas leyes, reglas, fórmulas de la flexión. Un poquito más. Sí, sí. Vale, tiene validez todo lo anterior, pasa por el eje negro pasa por el baricentro de la sección modificada, etc. Sí, vamos a pasar a corte. De aquí vamos a pasar a ver en la flexión, cuando se trata de flexión simple a la flexión pura, se pasa de la flexión pura, se pasa a la flexión simple, le sumamos esfuerzo cortante, se puede utilizar la misma fórmula que vimos para la flexión pura, pero ahora aparece esfuerzo cortante. Cuando le sumo U al momento flector, se llama flexión simple. Y en este caso aparecen solicitaciones de esfuerzo cortante que vamos a establecer ahora. Básicamente la fórmula que se utiliza se conoce como la fórmula de Juraski o fórmula de Collignon. En el capítulo anterior vimos la distribución de tensiones en la barra en la sección recta de una pieza sometida a flexión pura, y en este capítulo abordaremos el estado tensional cuando tenemos, aparte de esfuerzo cortante aplicado en la sección, parte de la flexión. La presencia del corte origina en la sección tensiones tangenciales. Las tensiones tangenciales variables a lo largo de la altura producen distorsión de los elementos de la pieza, lo que hace que las secciones originalmente planas, al deformarse por la suma de los efectos de flexión y corte, ya no sigan siendo planas. Sin embargo, este alabeo en el plano de las secciones transversales no influye sensiblemente sobre el valor de las tensiones normales para el caso de las relaciones LH habituales, luz-altura, luz de la viga, altura de la viga habituales. Y esto habituales habíamos visto que aproximadamente mayor o igual a 10. Es decir, que podemos seguir calculando como utilizando las mismas fórmulas de la flexión pura para determinar las tensiones sigma. En el caso que se concluyó, para este caso el esfuerzo de corte no era sino la fuerza resultante de un conjunto de tensiones tangenciales que podía admitirse distribuidas uniformemente y cuyo valor se calculaba mediante la expresión, tau igual a Q sobre omega. En la práctica el problema de corte puro no existe, puesto que en general aparece conjuntamente con la flexión. En estas circunstancias, como veremos seguidamente, las hipótesis de tensiones tangenciales uniformes resulta incorrecta, de manera que el valor de tau obtenido en la expresión solamente representa el término medio, el valor medio de la tensión cortante. No obstante,
lo recientemente expuesto, existen algunos problemas, especialmente en los que se refieren al problema como elementos de unión, donde los esfuerzos pueden considerarse como secundarios, siendo aplicables la expresión anterior dada la simplicidad que representa. En algunas estructuras, como las vigas, están predominantemente, o sea, el esfuerzo principal es el de la flexión. Es muy importante considerar la distribución real de tensiones, para lo cual pasaremos a establecer la denominada teoría de Jurafsky, quien desarrolla un trabajo sobre puentes desarrollado en el año 1856, una teoría de la resistencia de las secciones rectangulares constituida por láminas superpuestas vinculadas entre sí. Jurafsky determinó que los esfuerzos rasantes que veremos se producen sin preocuparse de las tensiones que ocurren en el plano de la sección. Esta expresión se debe a Collignon. Sí, un poquito más. Sí, un poquito más, un poquito más. Da el caso de una viga simplemente apoyada con dos cargas actuando a una distancia, a una misma igual distancia de los extremos. Aparece un diagrama de momentos flectores variable y un diagrama de esfuerzos cortantes entre cargas estáticamente aplicadas y un esfuerzo de corte común, MQ. Este caso, esta combinación está ubicada en el caso de flexión simple, la combinación del momento flector actuante en la pieza y esfuerzo cortante, ¿no? Vamos a ver cómo se aplica en este caso. Primero ya se admitió que se puede, si se cumple la relación de L sobre H mayor que 10, mayor o igual que 10, se aplican para los esfuerzos normales sigma, las tensiones sigma, las fórmulas de Navier. Vamos a determinar ahora cómo se determina el corte. Toma dos secciones, 1 y 2. Se ve en el caso de las secciones 1 y 2 que en el caso de la sección 1 hay un esfuerzo de momento flector M y un esfuerzo cortante U. En la sección 2, a una distancia diferencial de Z, hay un incremento del momento esfuerzo flector y el esfuerzo cortante Q permanece constante. Esto significa que las tensiones variables, momento flector, van a generar un diferencial de esfuerzo normal, N, por la diferencia del momento flector. O sea, M, si yo aplico la fórmula de Navier-Stokes sigma, en la sección 1 va a ser M sobre JX por un I, a una distancia I del eje neutro. Y en la sección 2 va a ser M, sigma va a ser M más diferencial de M sobre JX por I. Hay un diferencial de tensión sigma, diferencial de sigma, generada por el diferencial de momento flector. Bueno, acá se da en la fórmula 7.2 y en la fórmula 7.3 se da la diferencia de tensiones sigma, diferencial de sigma, en la 7.3 que se produce por el diferencial de momento flector variable de la sección 1 a la sección 2. Como siempre vamos a estar trabajando bajo la suposición de una sección en equilibrio estático, este diferencial de tensión sigma genera un diferencial de tensión o esfuerzo normal N. En la fórmula 7.4, 7.5 se expresa cómo se determina la variación de esfuerzo normal diferencial de N, que va a ser obviamente la integral de diferencial de momento flector sobre Jn por I diferencial de omega. Un poco más. Ambas fuerzas
son coaxiales y su resultante vale diferencial de esfuerzo normal, N, igual a la integral en la sección de diferencial del momento flector, Jn, y por diferencial de omega. Esta fuerza básicamente, como es coaxial, tiende a hacer deslizar la parte superior por encima de las fibras ubicadas a la distancia I del prisma de una figura cualquiera con respecto al resto de la sección. Esta acción se pone para que se mantenga la condición de equilibrio, tienen que aparecer en la sección que se tiende a cortar a la altura de la distancia fibra I, tensiones tangenciales tau que actúan en la superficie curva cualquiera de separación. Para estas tensiones tangenciales admitimos A, que su dirección es paralela al eje de la pieza. B, que varían de forma continua sobre la superficie curva. Si llamamos S a la forma de la curva, una forma curva cualquiera, a la longitud de la curva de intersección de la superficie con el plano de la sección recta, tenemos que el esfuerzo cortante, la fuerza de corte diferencial de T, va a ser igual a diferencial de Z al largo por la integral de tau sobre diferencial de S. El diferencial de S es el espesor de la curva por diferencial de Z, que es el largo, la sección en sí, por tau, que es el esfuerzo cortante que aparece para equilibrar la sección. El equilibrio exige que la fuerza de corte diferencial de T sea igual a la fuerza, el exceso de fuerza normal diferencial de N. Si igualamos de las dos expresiones anteriores, me queda, bueno, diferencial de M diferencial sobre Jn por I diferencial de sigma es igual a diferencial de Z por la integral de tau diferencial de S. Y de acá, ir recordando relaciones funcionales entre el esfuerzo cortante, el momento flector, la relación diferencial, momento flector, esfuerzo flector, diferencial de M respecto de sobre diferencial de Z, relación funcional según el eje Z, es igual a el corte. Recordando, esto es estática, esto es estabilidad 1. Finalmente, de la fórmula se deduce que tau medio es igual a Q, corte, esfuerzo cortante, por ese N sobre momento de inercia respecto al eje neutro por S. Esta es la fórmula de Juraki-Collignon, donde Q es el corte, el esfuerzo cortante Q, que ustedes conocen del diagrama de esfuerzos M, Q y N. S, N es el momento estático de la sección que está por encima de las fibras I o por debajo. Es el momento estático de la sección que tiende a separarse del resto, que está por encima de la fibra I o por debajo. Ya van a ver en la práctica cómo cambia esto, ¿no? El momento de inercia respecto del eje neutro Jn depende de la geometría de la sección transversal, y S es el ancho de la sección a esa distancia de fibra I. Ese es un ancho cualquiera que puede ser curva o recta. Si es una sección rectangular, el ancho es V. S es igual a V, el V que ustedes están utilizando. S es un ancho con una forma de curva cualquiera. De acuerdo con la ley de Cauchy o reciprocidad de tensiones,
Las tensiones tau de resbalamiento longitudinal dan origen en el plano de la sección a tensiones tangenciales normales en cada punto de la curva S que yo les mencionaba, a su correspondiente tangente y cuyo valor medio está dado por la expresión 7,9. Obviamente que la fórmula de Jurafsky, la fórmula 7,9, tiene ya no una variación lineal como en el caso de las tensiones, va a depender de la forma de la sección transversal para establecer el momento de inercia, el ancho S de la fórmula 7,9 y también el momento estático de la sección que está por encima o por debajo de las fibras ubicada a una distancia I. Después se ven casos particulares, sí, un poquito más frágil. Se ven casos particulares de sección rectangular donde ya tiene una expresión definida, la fórmula de Jurafsky tiene un valor definido, el valor de S, el ancho también, etcétera, ¿no? Sí, variando según la forma de la sección transversal. Rectangular, otras secciones típicas después. Sí, sí, sí. Sección circular, sí. Sección, bueno, circular, doble T, etc. Las secciones más habituales que utilizamos nosotros para dimensionar va obteniendo la fórmula de Jurafsky para cada caso, ¿no? Lo vamos a entender mejor cuando lo veamos aplicado en la parte práctica a cada caso en particular. Bueno, hasta acá lo que necesitamos saber para esta primera aplicación de los casos de flexión. Hasta acá todo lo que corresponde a flexión. Sabemos todas las premisas, sabemos todas las hipótesis de la flexión pura, sabemos los casos de flexión pura y flexión simple en este caso. Ya vimos la fórmula de Navier, fórmula fundamental de la flexión. Acabamos de ver la fórmula de Collignon o de Jurafsky para determinar el esfuerzo cortante que aparece en la flexión. Y con esto ya podemos entrar a resolver los primeros problemas prácticos. Hasta acá vamos a ver el tema de la flexión. Mañana vamos a seguir viendo flexión oblicua y flexión compuesta si nos da el tiempo. Mario, no sé si vos querés decirle algo. ¿Sí? ¿Me escuchan, muchachos? ¿Me escuchan, muchachos? Sí, ingeniero. Bueno, hasta acá vamos a entrar a ver flexión. Mañana vamos a seguir con flexión oblicua y con flexión compuesta. ¿Estamos? ¿Mm? Bueno, muchas gracias. Hasta mañana. ¿Tienen alguna pregunta? Si tienen alguna pregunta, les escucho. Hasta mañana. Hasta luego, ingeniero.